Hola, soy Marta Ruiz, profesora de Educación Infantil y actualmente en la Miranda de Global Quality School me encuentro coordinando un proyecto de innovación y transformación metodológica donde la tecnología nos aporta un impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La verdad es que la historia empieza un poquito después de vivir en el aula, muchos momentos que nos dábamos cuenta en que algo no estábamos haciendo bien. Enseñábamos a leer, a escribir a los niños, pero el resultado era como forzado, como querer encajar piezas y algo no funcionaba. Evidentemente, en los últimos 5 o 6 años de experiencia, esta sensación, esta impresión como docente se veía incrementada. Algo no cuadraba, los niños eran como de otra manera. Nos planteamos si es que aprendían mejor, si había cambiado algo en su modo de alimentación, en su manera de vivir, en su manera de ver las cosas, y nos dimos cuenta realmente que era todo su entorno el que había cambiado. A nivel social tenían un elemento que no tenían en el aula, y ese elemento, evidentemente, como todos sabemos, es la tecnología. El aula debía recoger esa carencia, pero evidentemente recoger esa carencia dándole un sentido educativo, no un sentido de juego social. Fue ahí donde nos planteamos realmente 4 puntos que fueron los fundamentos de toda la historia que quería hoy compartir con vosotros. El primero era si realmente estábamos hablando su mismo lenguaje. Hoy en día existen aplicaciones que te miden a tiempo real cuáles son los canales de comunicación que esos alumnos que actualmente tenemos en el aula están utilizando en su día a día. Hablamos de Facebook, de YouTube, de Twitter, una serie de redes sociales que para ellos no son nuevas, sino que forman parte de su día a día. Son niños con unas características diferentes a las que hemos vivido nosotros. Aprenden, viven, conviven con una realidad y unos medios de comunicación que a nosotros no solamente no creemos en ellos, sino que nos dan miedo. Miedo y respeto. A partir de ahí, alguna experiencia en el aula. Nosotros empezamos con una especie de alfabetización digital. Cuando introducimos las tablets en el aula, dijimos, ¿cómo podemos introducirlas de una manera que adquiramos como docentes esa responsabilidad educativa que fuera no tienen? Fue ahí donde dijimos, vamos a leer la tablet. Son niños de lectura como nosotros, pero realmente leen muchísimas más cosas que nosotros. Leen imagen, leen códigos QR, leen realidad aumentada, aspectos que nosotros desconocemos y que son como de otra galaxia. Fue ahí donde empezamos la lectura de la imagen y nos dimos cuenta de sensaciones como alguna anécdota que me gustaría compartir. Cuando yo le digo a uno de mis alumnos de 3 años, ¿qué es esto? Un buscador. Y me dice, ¿es un reloj? Y le digo, sí, es un reloj porque es una esfera, tiene segmentos. Pero cuando le doy una pista y le digo, no, es una cosa que cuando te pierdes en la montaña te orienta, levanta la mano y automáticamente me dice un GPS, es cuando yo me doy cuenta de que no estamos hablando el mismo lenguaje. Eso empezó a formar parte de una reflexión de equipo que fue sumando realmente cómo aprende un niño de forma natural. Un niño de forma natural tiene 3 fases. El prueba, ensayo-error. El segundo paso sería preguntar a los compañeros, aprender de los iguales. Y el tercero es simplemente copiar. Nos dimos cuenta que los 3 pasos están estigmatizados a nivel educativo y además vetados. Lo hemos vivido nosotros como alumnos. El siguiente paso fue realmente plantearnos qué tipo de contenidos y qué tipo de capacidades estábamos desarrollando dentro del aula. Después de hacer un análisis de lo que hacíamos cada día, nos dimos cuenta que el 85% de las prácticas diarias en el aula se centraban en la lectoescritura. Pero una lectoescritura canalizada y concretizada en decodificar una serie de palabras para que el niño aprendiera a leer y a escribir cuanto antes mejor. Todo ello nos hizo darnos cuenta de que algo no encajaba. El hecho de meter la tecnología, que supone una ruptura entre el espacio y el tiempo, evidenció de algún modo que el enfoque tradicional que llevábamos abanderando hasta ahora no daba unos resultados que encajaran con las necesidades que esos niños realmente van a tener el día de mañana. Realmente sí que decodificaban todo un sistema de letras, de signos, de grafías, de fonemas, de sonidos, con unos paradigmas tradicionales que funcionaban. Cuando introducimos la tecnología en el aula y los vimos trabajar y realmente respetamos su forma natural de aprendizaje, nos dimos cuenta de que el nivel a donde podían llegar era muchísimo superior al que en un principio esperábamos.
Lo voy a explicar un poquito de una forma sencilla y con ejemplos prácticos del día a día en el aula. Una de las cosas que más me asustan como profesora, como madre y como tía que soy a nivel familiar es ver en verano cuando le doy un libro a mis sobrinas o incluso a mi propio hijo y no es que no quieran leer, es que ellos mismos te lo tirarían en la cabeza. Esta es una sensación y hablaré de sensaciones a lo largo de todo el rato que esté con vosotros porque son las que realmente te llegan a plantearte el por qué es necesario un cambio de visión, un cambio de paradigma y un cambio de enfoque en lo que estamos haciendo en el aula. Ya no se trata de la tecnología o se trata de todas las pedagogías que están de moda actualmente, sino que es una cosa mucho más sencilla. Es bajarte al aula, observar a tus alumnos y realmente escucharlos. Ellos mismos son los que están pidiendo a gritos ese cambio. Y esa reticencia que tenemos, tanto familia como escuela, ancorada durante muchos años, debemos romperla. Cuando hablo de tecnología y cuando hablo de lectura y cuando hablo de escritura, debo introducir una palabra más que es comunicación. Precisamente estamos en la era de la comunicación, en el siglo XXI. Entonces, cuando os comentaba antes y estamos hablando su mismo lenguaje, son infinitos los ejemplos en el aula que te encontrarías de descomprensión entre niños de 3 años, 4, 5 años y adultos. Tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI que hablamos 3 tipos de lenguaje diferente. Todo ello afecta. Yo estoy convencida que no se trata de un tema simplemente del área de lectoescritura, sino que enlaza todo, pero sí que os he dicho que el 85% de las prácticas que realizamos dentro del aula están encaminadas a obtener resultados en el proceso de lectura y escritura. Entonces yo me pregunto, en el 15% restante del día, ¿dónde tenemos tiempo de hacer todo lo que estamos haciendo? Inteligencias múltiples, educación emocional, bilingüismo, trilingüismo, desarrollo físico y motor. Nosotros decidimos hacer un parón y replantearnos realmente el tipo de contenidos y el enfoque metodológico que estábamos haciendo, y todo fue gracias a introducir la tecnología de un modo educativo. Cuando trajimos las tabletas al aula, nosotros nos planteamos hacer una lectura de la imagen. Una visión bien alejada de descargarnos 4 juegos, poner un rincón en el aula donde los niños fueran en tiempos determinados. Si era una herramienta de aprendizaje más, tenía el mismo valor que puede tener un lápiz, la purpurina, una cartulina, un libro, un cuento y todo un sinfín de recursos que en educación infantil nos ayudan a hacer nuestro aprendizaje diariamente. La sorpresa fue cuando empezamos esa lectura de imagen al grado de deducción lógica y conexiones neuronales que llegaban los niños. Cuanto más pequeños, más sorprendía el grado de reflexión y de comunicación expresiva que tenían. Ese es el punto de partida de la historia que os venía a contar. Cuando empezamos a escribir, nos dimos cuenta de que era necesario hacer un desarrollo próximo distal y practicar la direccionalidad como toda la vida habíamos invertido. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cuánta gente conocéis adulta que tenga una ortografía perfecta, una direccionalidad perfecta y una letra bonita? Yo no sé vosotros cuántas, pero realmente yo no muchos. Con ello quería demostrar que toda la inversión educativa que hemos tenido nosotros como alumnos referente a eso no ha dado unos resultados esperados o bien se han difuminado en el tiempo. Actualmente con los niños que tenemos en el aula tenemos un enfoque similar. Cuando introducimos la tablet o la tecnología y empezamos a utilizarlo como una herramienta más, diversificábamos ese trabajo o ese proceso de aprendizaje. Los niños escribían con el lápiz, pero también escribían con el teclado, escribían con el keyboard. Son herramientas que ellos van a utilizar. Por lo tanto, tenemos que dar la oportunidad de diversificar la entrada de la información. Ello fue evolucionando de una manera asombrosa. La tecnología nos aporta recursos o herramientas como un micrófono, donde niños que todavía no han empezado en un proceso de escritura propiamente dicho, pueden hablar y automáticamente te decodifica la palabra. Ahí nos dimos cuenta de que ellos adquirían una autonomía que anteriormente no habíamos vivido en el aula. Cuando quieren escribir una palabra y no saben cómo hacerla, vienen constantemente a la mesa del profesor. ¿Cómo se escribe esto? Tú se lo explicas o se lo escribes en un referente y ellos van y la copian. El hecho de tener recursos que ellos mismos con su propia voz pueden acceder a ese tipo de escritura libremente,
hacen que las ganas de aprender o de buscar una palabra, un dibujo, aunque sea una película o simplemente una información que ellos quieren libremente, aumenta la autonomía, aumenta la autoestima y hacen que tus ganas de aprender a escribir buscando una recompensa, que con la tecnología, la motivación, sabéis todos que está solventada, aumente ese esfuerzo y aumente esas ganas de aprender a escribir, que para mí debería ser el único objetivo a tener en educación infantil, aumentar las ganas de leer y producir escritura, no simplemente consolidarlo, que precisamente no es un objetivo curricular. Y lo hemos instaurado profesores, familias y direcciones, realmente no sé bien por qué. Yo digo que es un momento no de aprender, sino de desaprender y de volver a plantearnos qué necesidades tienen estos alumnos y qué capacidades y formas y habilidades de aprendizaje tienen. Son niños que se denominan multitarea. Los dispositivos tecnológicos como las tablets son dispositivos multimodales, donde la información entra y sale por diferentes canales. Con lo cual ello potencia las inteligencias múltiples, la atención a la diversidad, la atención al ritmo de cada niño. Lo voy a explicar un poco con ejemplos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una expresión oral. Una expresión oral hasta ahora la preparábamos con las familias en casa. Los padres trabajabais muchísimo, lo recuerdo. Magníficos murales donde pegabais, imprimíais y el niño llegaba a la clase a hacer una expresión oral en público, delante de sus compañeros y muchas veces la expresión era de un tipo estático. Él memorizaba el discurso que habíais practicado con familias en casa y lo exponía al margen vuestro delante de los compañeros. Actualmente la tecnología nos ha brindado la oportunidad de que en casa podáis hacer una película, una producción gráfica, un vídeo, donde ellos sienten esa comodidad de expresarse junto a sus familias. Cuando llegan al aula, exponen su vídeo y los compañeros lo disfrutan y él se siente orgulloso, se siente vinculado a ese trabajo que ha hecho porque vosotros estáis ahí también y participáis y estáis visualmente presentes en la clase. El paso de hacer una expresión oral ha pasado a defender un posicionamiento, lo que ha dado un nivel de razonamiento superior al que esperábamos. El niño actualmente no tiene que hacer una expresión oral directa, sino que simplemente tiene que argumentar y defender las preguntas que los compañeros le hacen al respecto. Un recurso tecnológico tan sencillo como grabar un vídeo nos ha permitido que los niños puedan hacer una expresión oral mucho más rica, mucho más fluida, donde ellos, delante de una cámara, se sienten seguros, a diferencia de nosotros, y eso nos muestra todos unos elementos inherentes a la comunicación necesaria en el siglo XXI que sin recursos tecnológicos antes no teníamos. Los niños leen, sí, leen letras, escriben letras, pero también leen muchísimas otras cosas. Si tú a un niño de 3 años le pones en una pantalla un código QR, siempre hay uno que salta y dice, es un código QR. Y saben, está en su realidad, saben que está en el Tetra Brick de la leche, en el yogur, en el bollicao. Hacer la experiencia de traerlo al aula y leerlo, cuando yo leo estoy haciendo un proceso de coordinación oculomotriz, que es una cosa que trabajamos mucho los profesores para poder escribir de una manera correcta. Cuando descubren la magia de que un código QR te linka y te da una información, están leyendo, y están leyendo con un escáner. ¿Somos conscientes los profesores del siglo XXI que eso es una lectura que va a formar parte de sus vidas? ¿Lo estamos incluyendo en el aula? Muchísimos de nosotros no sabemos ni que existen, con lo cual eso es la incomprensión, esa brecha de diferentes lenguajes, esa incomunicación que tenemos con la realidad de nuestros alumnos y la realidad de los docentes de hoy en día. Y evidentemente ahí hay que involucrar a las familias. Tiene que ser una corresponsabilidad, ese cambio de visión, ese cambio de manera de aprender, de entender por qué lo hacemos. Cuando nosotros empezamos a introducir ese tipo de lectura en el aula, transformó completamente nuestra manera de enseñar. Vimos la capacidad que tenían ellos, la agilidad y la rapidez con la que integraban ese tipo de contenidos y de conocimientos que para nosotros quedan muy alejados. En vez de asustarnos y tirar un paso atrás, decidimos dar un paso adelante y entrar en un proceso de ensayo-error que nos permitiera ver hasta dónde evolucionaba eso. Ahí fue donde introducimos el teclado como escritura sin anular para nada el tema de escribir con lápices, de pintar con pintura y de utilizar todos los recursos. Mucha gente cree que son excluyentes y lo que tienen que ser son sumativos. Es una herramienta de aprendizaje más. Lo que nos hizo no simplemente introducir una tecnología con una forma educativa, sino llegar a un proceso de revisión
de cómo estábamos enseñando a aprender y a leer. No era una cuestión de enseñar, sino era una cuestión de que ellos aprendieran. Pasamos de un teaching centrado a un learning centrado, es decir, no es cuánto enseñas tú, sino cuándo aprenden tus alumnos. Ahí entraban factores como autonomía, como motivación, como esfuerzo, contrariamente lo que popularmente y socialmente se cree que conlleva la tecnología, en sentido negativo, y nos dimos cuenta de que era positivo. Cuando pasamos a escribir, descubrimos que el tener un micrófono integrado en un dispositivo como una tablet permitía que ellos accedieran libremente a la información. Ellos quizá no saben todavía escribir ni leer, pero sí que saben hablar y lo saben hacer muchísimo. Normalmente no tenemos tiempo para escucharlos. Lo que nos ha permitido la tecnología y un enfoque de la lectura y la escritura diferente es descubrir cómo ellos aprenden solos, os lo acabo de explicar. El teclado de una tablet te permite hablar y que directamente te decodifique las letras. Dimos paso a una escritura natural. Ellos mismos escribían. El que todavía no podía acceder. Con lo cual estábamos dando la oportunidad a todos de hacer la misma actividad a diferentes ritmos, pero trabajando en los mismos contenidos. Muchas de las actividades que hemos ido desarrollando aparecen de propuestas de los propios niños. Cuando este año íbamos a escribir la carta a los Reyes Magos, evidentemente era con la típica carta y el sobre y un papel. Ellos conocen que es un mail. No por ello tenemos que dejar de mandar cartas, pero es una realidad que realmente es cercana a ellos y va a formar parte de su vida. ¿Por qué no introducir el mail en niños de 3, 4, 5 años? Actualmente los niños en la Miranda tienen un referente, igual que tienen el referente con el nombre, con la dirección de correo de sus padres. Ahí hay letras, ahí decodifican letras. Me da igual explicar o escribir, voy a poner la típica frase de mi mamá me mima, que poner martaruizbenito@ y poner mi email. Son letras. El proceso de decodificación, ahí hablo de contenidos. ¿Qué tipo de contenidos estamos introduciendo que para ellos van a ser útiles en el día de mañana? Recuerdo el día de la carta de los Reyes Magos, tenían que escribir en el papel: este año quiero pedir a los Reyes Magos. Recuerdo el proceso de buscar la información libremente con una tablet y utilizando el teclado y utilizando el micrófono, cómo ellos empezaron a buscar qué tipo de juguetes o de regalos querían pedir. Para ello fue un referente en varios aspectos. El tema de las habilidades sociales, cómo establecían y compartían con sus compañeros lo que querían pedir. El tema del referente creativo que tenían enfrente a la hora de dibujar, y a la hora de escribir tenían un referente correcto, con una gramática correcta que se ha ido integrando poco a poco. Niños de una escritura natural con faltas de ortografía evidentes pasan a escribir a los 2 días la misma palabra sin faltas, sin haber hecho una inversión educativa al respecto. Con lo que parece vislumbrar, necesitamos todavía tiempo para comprobarlo, que toda la inversión en reglas de ortografía, de gramática, trabajando de otra manera y respaldados por la tecnología, podría verse modificada, si más no, en el enfoque. Hablando de esos contenidos que estamos utilizando en el aula para acercarnos a su realidad y que sean significativos, tal y como marca el currículum, recuerdo una experiencia, una vez más en 4 años, cuando introducimos a nivel de distribución espacial: busca tu casa, ¿dónde vives? Dijimos, ostras, yo recuerdo como experiencia ver mi casa en 3D y poderme desplazar o poder entrar dentro de la Sagrada Familia. Son experiencias inmersivas muy significativas para los niños que realmente acabas recordando. Recuerdo que dijimos, venga, vamos a buscar en el buscador, introducir la dirección de vuestra casa. Nunca olvidaré mi casa. Yo decía, hombre, pero ¿cuál es el nombre de la calle donde vives? No lo sabían. Niños de 4, 5, incluso 6 años que saben leer, que saben escribir, pero no saben la dirección de su casa. Y eso son letras y no los estamos aprovechando como contenido. Solamente un niño sabía la dirección de su casa, con lo cual visitamos la casa de Paul, entramos, en la casa no, evidentemente, ellos me preguntaban si podían entrar en la casa y yo decía, no llegamos a tanto. Pero el hecho de poder enseñar y compartir con sus compañeros dónde vivía y luego tenerlo como referente para dibujar su propia casa, fue una experiencia que provocó que al día siguiente el 99% de los niños del aula vino con la dirección de su casa aprendida. Ello nos hizo pensar dónde estaba la motivación. El tener la necesidad de conocer
o de aprender una cosa para poder obtener otra, fue el punto de vista que nos hizo decir, estamos imponiendo una serie de contenidos y una manera de aprender con unas maneras tradicionales de hacerlo y todos igual al mismo tiempo. Este fue el último punto. Tenemos que aprender todos igual y al mismo tiempo, tenemos que escribir todos la misma palabra. El tener una tablet en el aula nos ha permitido que si estamos haciendo un mural sobre animales del fondo del mar, cada uno pueda buscar y acceder a la información que quiere. Pueden acceder a la información de una forma autónoma, independiente, libre, sin depender de que la profesora les escriba esas palabras. Cada uno busca la que quiere y luego tiene un referente creativo y aparte estamos trabajando un conectivismo de ideas. No simplemente estoy aprendiendo a leer y a escribir o a decodificar, sino que estoy haciendo una conexión digital, que es una competencia que también van a necesitar el día de mañana. Me comunico en el siglo XXI intenta resumir un poco qué cuestiones y reflexiones nos planteamos a la hora de empezar toda esta historia. Recuerdo la primera vez que intentamos plasmar o materializar qué impacto tenía la tecnología en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los alumnos de edades tempranas y concretamente en el proceso de lectura y escritura. Recuerdo que era el Día de la Madre y como siempre los niños habían hecho en un papel un dibujo para agradecer a sus madres un momento que dedicaran con ellos. Ellos escribieron mamá, hicieron un dibujo plástico, pero luego intentamos introducir la tecnología para ver qué podía potenciar en ese proceso. El resultado fue asombroso tanto para los niños como para los docentes como para las familias. Recuerdo que ellos buscaban la información, en este caso la cámara. La cámara es una de las mejores aplicaciones que tiene una tablet, porque ellos documentan todo, permite que te enseñen el mundo con sus propios ojos. Hicieron una fotografía que para los docentes, no tanto como para las familias que nos están escuchando hoy, hace un ejercicio de coordinación oculomotriz, como he comentado anteriormente. Cuando ellos ya tenían captado ese momento que habían dibujado con lápiz y papel, se hacían una foto a ellos mismos. El hecho de que tú aparezcas como protagonista en una producción que has hecho anteriormente con herramientas que has utilizado toda la vida, da sentido a ese material, personifica ese aprendizaje y lo deshomogeniza de resultados estandarizados que hacemos con editoriales o que hacemos con fichas fotocopiadas. El impacto fue mayor, porque evidentemente no saben leer y escribir, pero sí que saben expresar muchas de las emociones que tienen dentro y ello provoca que quieran hacerlo. Cuando a través de la cámara y el audio le grababan un mensaje a su madre, pero después eso lo convertíamos en un código QR, que ya hemos explicado anteriormente que ellos han aprendido a leerlo como contenido curricular, y lo poníamos en un anillo con una cápsula Nespresso o con una materialización que habíamos hecho previamente, eso se convertía en un regalo mágico. Esa magia y esa actitud hace que los niños de edades comprendidas entre 1 año y 7 entren en un mundo de querer, de tener ganas de mostrar, de comunicar lo que han aprendido o lo que han realizado en el aula. Eso ha sido un antes y un después en nuestro día a día en el aula. Cuando llegaban a casa, recuerdo a mi hijo, que lo tengo escolarizado en la Miranda y que hizo esa actividad, llegó a casa con una actitud que antes no había visto. Mamá, tienes un regalo mágico, pero necesitas un lector de código QR. Yo me quedé sorprendida. Era un tipo de vocabulario y un tipo de actitud que no había visto antes. Cuando yo pasaba el código QR y aparecía de golpe el dibujo de mi hijo, pero aparecía él como personaje principal de esa historia, de esa comunicación, y me decía, mamá, me encanta cuando haces pasteles de chocolate conmigo. Eso es una expresión oral, materializada a través de unos recursos que nos permite la tecnología que rompe la barrera del espacio y del tiempo dentro del aula. Aquí hablamos de 3 cosas claves: espacio, tiempo y contenidos, a la hora de focalizar cómo estamos enseñando o cómo están aprendiendo a leer y a escribir nuestros niños. Otro de los ejemplos claves sería cómo hemos transformado las aulas tradicionales en aulas vivas. Aulas vivas que hablan, que comunican, todo ese contenido curricular que estamos buscando que nuestros niños desarrollen paulatinamente y de forma transversal. No vamos a entrar en los procesos de aceleración, que seguramente en otras ponencias ya habéis escuchado, pero sí que me gustaría que vierais una vez más cuál es el impacto de un uso tecnológico utilizado a nivel educativo y no a nivel de juego social. En el momento en que la tecnología rompe el espacio y el tiempo, eso en un colegio se traduce en el aula, o en los espacios físicos y en el horario. El hecho de que ahora nuestros alumnos puedan presentar en casa el resultado de lo que han trabajado, pero también
Introducir un vídeo a través de un QR, una de realidad aumentada, en el que como padre o madre podáis ver el proceso. Es decir, yo no veo simplemente el cuadro de Joan Miró que ha pintado mi hijo, sino también que puedo escuchar en su viva voz y con su viva imagen quién era Joan Miró, dónde nació, toda la información que él con el dispositivo ha podido buscar, lo ha podido verbalizar, que es un paso previo a poderlo escribir. Y además he visto cómo con sus compañeros ha realizado todo ese proceso de aprendizaje y eso queda plasmado en un simple código que yo puedo leer con él. Eso sí que es un impacto. Es un impacto. ¿Cuál es la repercusión o los beneficios que hemos observado tanto en las familias como en los docentes como en los alumnos? Es un beneficio de motivación, de interés, de ganas, de concentración, de querer superarse a uno mismo y de tener sentido lo que estás aprendiendo. Los diferentes ritmos evolutivos que encuentras en un aula, específicamente en el proceso de escritura y lectura, hacen dificultoso ese proceso. En el momento en que homogenizamos, intentamos que todos vayan al mismo ritmo, no tiene sentido para nadie. Ni para un profesor porque es una locura buscar recursos que puedan adaptarse, ni para ellos porque crea autoestimas diferentes. La tecnología una vez más nos ha ayudado en ese proceso. En el momento en que ellos eligen un cuento, leen cuentos evidentemente, no solamente leen tecnología, que será, hay que compaginar las dos cosas, la realidad que se encontrarán. Yo no sé si van a escribir siempre o no, eso está a ver, los procesos educativos necesitan un tiempo. Pero lo que sí que es cierto es que el hecho de coger un cuento, de que ellos te puedan expresar su propia versión, y tú cuando cojas un cuento leas y cada uno haya escogido el que ha querido libremente y te explique, este cuento habla de una niña que era muy a su manera. Es una manera de comunicación, de motivar a tener ganas de leer ese cuento, pero empieza por uno mismo, por explicar cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido, porque no todos vivimos y sentimos las cosas de la misma manera. Y por supuesto nuestros niños muchísimo menos. Es evidente que hay un cambio a nivel mundial respecto a los paradigmas educativos, pero pienso que una de las cosas que nos hemos olvidado es el sentarnos a reflexionar dos conceptos que son claves. ¿Para qué y por qué estamos haciendo las cosas? De ahí derivará el cómo, pero sentarse realmente y plantearse, observar una actividad que están haciendo los niños, que parece ser que la tenemos instaurada y secuenciada, como mimetizada con el tiempo, y no nos paramos a pensar por qué estoy haciendo esto y para qué. Os pondré un ejemplo clarísimo. ¿Por qué y para qué estamos haciendo que los niños cada día escriban su nombre en un papel? Evidentemente el niño que se llama Paul está encantado, pero quien se llama Valentina, el esfuerzo no es el mismo. Realmente el objetivo de eso es que luego el docente pueda montar sus álbumes y no pierda las fichas y saber de quién es quién cada álbum. Pero realmente alguien se ha parado a pensar en la repercusión o el impacto que tiene en ese alumno en su proceso de aprendizaje y de enseñanza y aprendizaje, esa mera repetición diaria con el objetivo de qué. Es una práctica instaurada en muchísimos centros, seguramente los docentes que me estáis escuchando lo sabéis y los padres lo veis en el resultado. Cuando introducimos la tecnología nos dimos cuenta de que podíamos entrar en una nueva forma de trabajar. Nosotros utilizamos siempre el dispositivo buscando la información, transformándola y comunicándola, que son los tres pasos claves, muy alejado del quedarse atrapado en un juego y en un rincón físico como pueden hacer en casa. Recuerdo el día que empezamos la experiencia de cómo podemos trabajar el nombre utilizando la tecnología como una herramienta complementaria. Nos dimos cuenta de que los niños tenían que hacer un juego, de buscar y hacer una fotografía. ¿Os acordáis que he dicho que era un proceso de coordinar ojo y mano, que se trabaja para aprender a escribir? Ellos buscaban qué letras aparecían en su nombre, libremente como un juego, moviéndose por el aula. Una vez los tenían, tenemos diferentes aplicaciones de creatividad donde ellos importan y exportan el contenido. Ahí hay un trabajo de conectividad, de capacidad, de competencia digital que no está contemplado cuando escribimos el nombre. En el momento en que ellos tienen todas las fotos guardadas en la cámara, tienen que importar constantemente cada una de las letras. Pero después ahí tienen que recortarlas, que es un ejercicio de psicomotricidad fina, y luego las tienen que ordenar, poniéndolas más grande o más pequeña. En el momento en que después se hacen una fotografía y pueden hacer una expresión oral en inglés, presentándose de quién soy, cuántos años tengo, eso hace un trabajo global y significativo que para él tiene importancia y es diferente en cada uno de los casos. He comentado antes que no es un momento de aprender, sino que es un momento de desaprender. Pero no solamente los docentes, los centros educativos, sino también vosotros, las familias. Sé que llevamos mucho tiempo educándoos de una manera
tradicional que obtenía unos resultados. Vosotros mejor que nadie sabéis cuál es la realidad de vuestros hijos y sin una corresponsabilidad, sin un darnos la mano, un momento de confianza, ir juntos, nada de esto va a ser posible. Y el objetivo es el mismo, nuestros alumnos y vuestros hijos. Así que finalmente lo que empezó siendo una búsqueda de implementar la tecnología con un uso responsable y educativo adaptado a edades tempranas nos ha hecho entrar en un proceso de reflexión continua de, como os comentaba antes, de para qué y cómo y por qué estamos haciendo las cosas. El hecho de romper conceptos como el espacio, el tiempo, el rol del profesorado y específicamente los contenidos que estamos trabajando nos ha hecho descubrir una manera nueva de aprender. Y eso ha cambiado para siempre nuestra manera de enseñar.